Bueno, continuamos entonces. Para continuar con el programa previsto, vamos a presentar el segundo panel de la jornada para abordar las tendencias y las exigencias internacionales de sustentabilidad y responsabilidad social, cómo bajarlas a tierra desde América Latina. Le damos la bienvenida y recibimos a Diego López. Diego es socio de la práctica de Risk Assurance Service en PwC Argentina, con más de 25 años de experiencia en liderar equipos multidisciplinarios y proyectos de auditoría, governance, risk y compliance. Socio a cargo de la plataforma ESG en Argentina y Latinoamérica y el programa Net Zero 2030 de PwC Argentina. Contador público nacional y licenciado en Administración de Empresas, tiene un MBA en la Universidad de San Andrés y un programa de alta dirección en el IAE Business School. Certificado en GRI y en relación con los servicios ESG, lidera proyectos de auditoría o verificación externa de información no financiera sobre reportes de sostenibilidad integrados con clientes locales e internacionales de diversas industrias. Por otra parte, lideró proyectos de pre- y post-verificación externa sobre emisiones de bono verde bajo los estándares de Green Bonds principales del ICMA. Profesor de la Universidad de San Andrés en la diplomatura de ESG Reporting, es integrante de la Comisión de Estudios de Reportes Corporativos en la Universidad de San Andrés, que tiene como objetivo liderar la demanda de los stakeholders, inversores y mercado de capitales en los reportes de sostenibilidad y reportes integrados. Participa activamente en reuniones y talleres, mesas de trabajo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, CEARS. Es miembro del jurado del Premio a la Excelencia en Sostenibilidad de la Cámara Argentina Británica, Brigham. Ahí presento. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos. Ya tenés habilitada la opción de compartir pantalla, así que cuando gustes, ya estamos viendo. Bueno, ¿qué Te tal? escucho. Muchas gracias, Alicia, Luis, Federico, Lilian, Giselle, por la presentación. Para mí y para PwC es un placer poder participar de este evento tan prestigioso junto con colegas y profesionales destacados. Y bueno, y bien, como decías en la presentación, bueno, la idea es hablar en los próximos 30 minutos de cuáles son los cambios, tendencias y exigencias internacionales en materia de regulación normativa y cómo esto está impactando en la forma en que las compañías tienen que reportar sus temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ver esto también cómo impacta en Latinoamérica y en Argentina, en especial todo lo que es la regulación. Eh, por otra parte, en base a algunos estudios que hemos hecho, es analizar y mostrarles qué es lo que están haciendo las empresas argentinas en esta temática y en relación al reporting. Y bueno, y por último, ver también y compartir cuáles consideramos que son los desafíos actuales del reporte y cómo las compañías deben transicionar y navegar junto con la regulación para que esto termine siendo una ventaja competitiva. Y quizás para comenzar, la idea es empezar a hablar de cómo los cambios, tendencias y temas que estamos viendo y que se acentúan en el último año terminan impactando en la gestión y en el proceso de reporte de las compañías. Y ahí lo que estamos viendo nosotros, y como recién comentaba también Alicia, que hay un contexto actual con una necesidad de que exista un reseteo de lo que es la sostenibilidad, ¿no? En general. Y esto, más allá de las diferentes tendencias que vemos y que están en estos verticales en la presentación, no lo vemos como un backlash o un retroceso, sino como una necesidad de recalibrar lo que es la sostenibilidad. Y por eso nosotros lo llamamos que se está dando lo que es la transición de la sostenibilidad, ¿no? Que sea de una buena práctica o de un buen requerimiento o una necesidad de requerimiento de compliance a la creación de valor estratégico para el negocio. Y claramente hay compañías que esto ya lo vienen haciendo desde el minuto cero y hay otras compañías que no y quizás en el último tiempo el foco estuvo más eh, puesto en cuáles eran los requerimientos regulatorios en materia de reporte ESG y de sostenibilidad que las compañías tenían que adoptar y le hicieron perder el foco estratégico a muchas de ellas organizaciones. Cuando vemos cuáles son las principales tendencias que están impactando, el primero y principal es
todos los cambios políticos globales y un poco todo lo que fue también la agenda anti-woke o la agenda también de clima, ¿no? Ahí vemos que el contexto político influyó mucho en estas cuestiones. Hay debates y cambios y postergación de lo que son las regulaciones, los conflictos bélicos internacionales. También hizo que haya un delay en lo que es la transición energética, porque las compañías se focalizaron en la seguridad energética de sus cadenas de valor, el tema de los aranceles. Bueno, todo esto está impactando en la competitividad de las organizaciones, impactó en la regulación. En Europa, vamos a hablar más adelante, está todo lo que es los cambios y el delay en la regulación de reporte bajo la implementación también de una ley ómnibus, y muchas compañías, especialmente las americanas, también lo que empezaron a cambiar es un poco la narrativa en temas relacionados a diversidad, equidad, inclusión y cambio climático, ¿no? Vemos también que a nivel reporte, muchas compañías, todo lo que es diversidad, equidad, inclusión, lo empezaron a considerar como igualdad de oportunidades, y en vez de hablar de riesgo climático se hablaba de emergencia climática. Pero básicamente todos estos contextos y cambios políticos y geopolíticos globales están impactando en el reporte y cómo las compañías eh, revelan la información de sostenibilidad. El otro gran punto es el tema de riesgo climático, ¿no? Donde las compañías vemos que están poniéndole más foco, adaptarse y asumir cuáles van a ser los costos de no haber mitigado los efectos de cambio climático. Y por otra parte, lo que sabemos que el cambio climático es una realidad actual y no una proyección futura. Entonces, lo que sí vemos que las compañías están con mucho foco en la evaluación y análisis de impacto de los riesgos físicos, más que los riesgos de transición, y en analizar cuál es el impacto financiero de esos riesgos relacionados al impacto climático, ¿no? El otro tema también es muchas compañías empezaron a trabajar el tema de biodiversidad y a incorporarlos en sus reportes. Siguiendo con este tema, también lo que vemos que muchas compañías, y quizás de la industria financiera y básicamente quizás de la industria bancaria y de seguros, tuvieron que recalibrar y redefinir de nuevo sus objetivos de reducción de emisiones. Muchos de ellos se han postergado del 2030 al 2040 o 2050, y hay también grandes instituciones o bancos que lo que han salido de lo que son las iniciativas globales de Net Zero, tanto en banca como en compañía de seguro. Pero la buena noticia es que también por algunos estudios que tenemos en PwC, realizados en realidad en relación al tema de cambio climático, vemos que también hay muchas compañías que siguieron reportando temas vinculados a cambio climático, en especial en CDP. Hemos hecho un estudio donde también vemos que más de 4.000 compañías que participan del reporte de CDP aumentaron sus revelaciones en tema de cambio climático, y básicamente también dijeron que van a estar cumpliendo con los objetivos de reducción de Scope 1 y 2 en un mayor porcentaje al que se estaba esperando. Así que hay buenas noticias en ese aspecto, más allá de los temas que recién mencioné. El tema de la transición energética es otro de los ejes y tendencias con impacto en el reporte. Ahí básicamente lo que vemos que más allá de los avances que hay en tema de energía renovable, se acelera la tasa de descarbonización requerida para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Nosotros todos los años emitimos un estudio que es el PwC Net Zero Index, y básicamente lo que demuestra es un retroceso. O sea, ese es un estudio que se hace sobre las 20 economías globales, o sea, sobre el G20, y lo que demuestra es que para cumplir con el Acuerdo de París, con lograr que el calentamiento global no suba más del 1,5 o 2% antes del 2030, se requiere una tasa de descarbonización en el 2023 de 17,2%.
Esto cada vez está dando mal a los efectos de cumplimiento y ya para el 2024 eso se elevó al 20,4%. O sea, claramente no se están cumpliendo a nivel gobierno y a nivel empresas con los compromisos asumidos y esto está impactando también en los efectos del clima. Y el otro gran tema también es la inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial también aumenta el consumo de electricidad, básicamente también en los centros de procesamiento de datos, y ya también hay muchas empresas de tecnología que están manifestando que no van a poder cumplir con sus objetivos debido al uso intensivo de la inteligencia artificial y eso cómo va a impactar en las emisiones. El otro tema quizás también importante es la necesidad de transparencia en la cadena de valor. Hay muchos requerimientos de información de datos, tanto a proveedores y clientes de compañías grandes, a todo lo que es su cadena de valor, y esto también implica básicamente las emisiones y la gestión de las emisiones del Scope 3. Y hay también muchos requisitos de cumplimiento para poder acceder a determinados mercados o también requisitos de compliance para poder participar en licitaciones o en determinados proyectos. Y por último, y quizás relacionado con el tema que estamos hablando, hay una necesidad y hay una creciente demanda legal y regulatoria. Esto se vio asentado post pandemia, donde el regulador también empezó a emitir sus propias normas o a adaptar su normativa tomando como base los estándares de reporte de sostenibilidad más conocidos. Y básicamente acá lo que vemos es que hay un gap en cómo las compañías preparan la información que tienen que revelar y también lo que llamamos el trust gap, ¿no? Cómo eh, hay una falta de transparencia, una necesidad de transparencia y de rendición de cuentas de los grupos de interés de las organizaciones que requieren que la información que presentan las compañías en materia de sostenibilidad tengan cierta calidad, sea información exacta, íntegra, confiable y transparente y más asimilable a lo que hoy ocurre con la información financiera. El gran desafío de la regulación, que vamos a ver más adelante, es el de la interoperabilidad, porque hay muchas normas, estándares y regulaciones que impactan en diferentes jurisdicciones, ¿no? Y el otro tema también súper relevante es que la necesidad de cerrar el trust gap o lo que llamamos el gap de confianza, eso tiene impacto directo en la gestión de los riesgos reputacionales. Entonces también lo que estamos viendo es que muchas compañías están aumentando o empezando también a verificar o auditar la información que en materia de sostenibilidad revelan, ¿no? Y eso básicamente es a través de auditorías externas o a auditorías internas. Entonces, un poco acá para cerrar, nosotros consideramos que la transición de la sostenibilidad de una buena práctica a la creación de valor estratégico para el negocio implica crear valor económico y crear valor sostenible. Y en esa creación de valor económico y sostenible aparece también el tema de la confianza. Acá les voy a dejar algunos insights de una serie de encuestas que hacemos a nivel global, ya sea de inversores, de lo que fue la aplicación de la regulación europea en tema de reporte de sostenibilidad y lo que es la CEO Survey, que también entrevistamos año a año a más de 4.000 CEOs a nivel global. Y acá hay algunos de los insights en relación a este tema. Por ejemplo, que a nivel grupo de interés inversores institucionales, se está exigiendo cada vez que las empresas integren realmente los criterios de ESG en la estrategia corporativa, que los datos que reportan sean auditables, que sean comparables y estén alineados a requerimientos de estándares internacionales. Los inversores requieren planes concretos de acción climática, no solamente compromisos, y también lo que requieren es que haya transparencia en la cadena de valor, incluyendo también a proveedores y contratistas. En relación a lo que hablábamos del gap de confianza entre las empresas y sus stakeholders, ahí está más enfocado a cuáles son las expectativas de transparencia y propósito que los grupos de interés ven, ¿no?
Y por ejemplo, en la encuesta que hacemos a los inversores año a año, el 44% de los cree que los reportes de sostenibilidad contienen afirmaciones sin sustentos. Y esto está muy relacionado con lo que recién hablábamos, con el riesgo de greenwashing y con el riesgo reputacional. Y el 76% de los inversores confía más en información de sostenibilidad si está asegurada. Esto si está auditada internamente o externamente por la empresa. Y después también de un estudio que hicimos sobre las primeras 250 empresas que empezaron a reportar bajo la regulación europea, dice que incorporan la sostenibilidad en la toma de decisiones. O sea, estos son algunos de los insights que estamos teniendo de diferentes encuestas que estamos haciendo año a año y que están enfocados a cómo se debe crear valor económico y sostenible y cómo la creación de confianza también reduce el riesgo reputacional y el riesgo de greenwashing. Ahora bien, cuando nos paramos y vemos un poquito el ecosistema de reporte de sostenibilidad, lo que vemos que para las empresas que tienen que y quieren reportar en materia de sostenibilidad, lo que vemos que el ecosistema es variado, que hay una multiplicidad de frameworks, estándares y guías de reporte ESG, ¿no? O de reporte ambiental, social y de gobierno corporativo. Muchas de estas ustedes ya las conocen, están los estándares de reportes GRI, SASB, GRI, uno de los estándares más adoptados y más reconocidos. Están los frameworks, están requerimientos de agencia de rating y ranking de sostenibilidad, y hay principios, guías vinculados a temas de sostenibilidad. Cuando las compañías reportan estos temas, generalmente, a diferencia de lo que ocurre con la información financiera, el reporte de sostenibilidad globalmente es realizado de forma voluntaria. Y a diferencia de lo que ocurre con la información financiera, que quizás hay una norma internacional de reporte financiero como la CFRS o una norma específica local, las compañías pueden reportar aplicando diferentes estándares de reporte, diferentes frameworks, diferentes guías y diferentes ratings o agencias o- o rankings en base a los diferentes requerimientos de los grupos de interés. Que eso es muy diferente con lo que ocurre con la información financiera. Y también lo que estamos viendo es que generalmente lo que estamos viendo es que la información que se genera para temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo no tiene la misma confiabilidad que la información financiera. Muchos de los casos se genera a través de procesos manuales, no hay sistemas que soporten la trazabilidad de la información, mucho manejo quizás de información en Excel o en planillas por afuera de los sistemas transaccionales. Entonces, un poco viendo cómo es el panorama actual de reporte, lo que empezó la regulación a querer eh, hacer una especie de convergencia y tratar de que todas las compañías empiecen a reportar bajo determinadas normas o estándares que sean de aplicación universal, que sean de aplicación uniforme, a los efectos de que la información que las compañías revelan en materia de sostenibilidad pueda ser comparable, que pueda ser uniforme, clara, íntegra y transparente independientemente de la industria en que una compañía opera. Y esto es un poco lo que pasó entonces. Acá básicamente hay tres grandes cuerpos normativos y de regulación en temas de reporte de sostenibilidad, que es en Europa la Corporate Sustainability Reporting Directive. ¿eh? A nivel global, las IFRS de sostenibilidad, la S1 y S2. Para que tengan una idea, IFRS creó el International Sustainability Standard Board, que tiene el mismo nivel que otro cuerpo que emite las normas contables de información financiera. Y bueno, y empezó a trabajar en la publicación de las IFRS de sostenibilidad. Hoy ya están vigentes la S1 y S2 de aplicación a partir del 2024, pero que requieren la adopción jurisdiccional de todas las organizaciones. Eh,
de todas las jurisdicciones en cada país. Y después tenemos las regulaciones de la SEC para compañías públicas de Estados Unidos, que básicamente esa es una norma que está suspendida, pero que tenía que ver con temas de clima, de gestión de riesgos climáticos. Y después tenemos el estándar GRI, que hoy es el más reconocido a nivel global y que muchas compañías de forma voluntaria están adoptando. Esto es un poco el panorama global de tendencias normativas para que vean cómo fue evolucionando, pero básicamente las IFRS están tomando como base las normas SASB y lo que es el framework de reporte integrado. ¿M? Y TCFD, que es el framework quizás más de gestión de riesgo climático con impacto financiero, es adoptado tanto por las normas europeas, por las normas globales y por lo de la SEC. O sea, es el marco de referencia que está tomando a nivel global a los efectos de gestión de riesgo climático y su evaluación y impacto financiero. Claramente esto tiene muchos cambios y mucha actualización. Las normas europeas eran las que avanzaron más rápido y que iban a ser de aplicación voluntaria a partir del 2024 en diferentes olas de implementación de acuerdo al tipo de, de organización y tamaño de la compañía y nivel de ventas. Esto implicaba también a las subsidiarias en todo el mundo, subsidiarias de compañías europeas, pero básicamente también producto de los cambios geopolíticos y políticos globales, la Unión Europea lo que alegó es un tema de competitividad con respecto al resto de las regulaciones y del mundo, y lo que definió es un paquete ómnibus que está en revisión, ya aprobado a nivel Unión Europea, pero que ahora va a requerir la transposición a cada uno de los países de la Unión Europea para poder aplicar, ¿no? Y eso lo que implica es también la reducción de empresas que van a tener que reportar, ya sea en la ola uno, 2 y 3 en materia de sostenibilidad, y también algunos cambios en el alcance y profundidad del reporte, ¿no? Básicamente hay unas 12, 14 normativas europeas de diferentes aspectos y tópicos de ESG que las compañías van a tener que reportar o no. Y básicamente acá también lo que la ley está estableciendo es una postergación de 2 años de la aplicación, ¿no? Entonces, para compañías que no eran públicas en Europa, se está postergando el requisito de reporte por 2 años. Por otro lado, después tenemos las normas globales de sostenibilidad, que es bajo el marco de las IFRS. En ese punto, un tema importante mencionar es que ya hay 36 jurisdicciones a nivel global que la están empezando a adoptar. Las normas están vigentes desde enero 2024, pero requieren la adopción jurisdiccional. Muchos países han avanzado, otros están en proceso, y básicamente lo que IFRS lo que está queriendo hacer es asimilar todo lo que es el reporte de sostenibilidad al reporte financiero, ¿no? Y que le permita a los inversores, a los mercados de capitales, que contar con información en forma oportuna, tanto financiera como no financiera, para la toma de decisión de inversión. Y después lo que estamos viendo es algunas cosas se van complejizando un poco más, porque más allá de los retrocesos quizás a nivel Estados Unidos en lo que es normas de cambio climático bajo la SEC o bajo lo que es compañías públicas en Estados Unidos, hay diferentes estados en Estados Unidos, como por ejemplo California y Nueva York, que están empezando a exigir requerimiento de reporte específico en emisiones y temas asociados a riesgos climáticos. Y eso es ya, si hay compañías que operan en el estado de California o Nueva York, van a tener que, independientemente de que esté suspendida la norma de la SEC, reportar a partir del año que viene temas relacionados a emisiones y riesgo climático. Si esto lo llevamos un poco a Latinoamérica, el mapa que está afectando a Latinoamérica son o las normas europeas o las IFRS, que son las normas de adopción global. Claramente el país que ha avanzado y es un caso quizás de éxito global es Brasil, donde ya a partir del 2026 las compañías públicas en Brasil van a tener que reportar bajo IFRS S1 y S2. Y el otro tema importante es que esto requiere auditoría obligatoria
con un aseguramiento razonable. Eso implica que se tiene que evaluar por parte del auditor todo el sistema de control interno que genere la información de ESG. En Colombia y Chile, previo a la adopción o a la comunicación y de IFRS, hay regulación específica que los reguladores de esos dos países avanzaron y también con exigencia de reporte bajo estándares SASB o estándares TCFD en lo que respecta a cambio climático, y que se adelantaron un poco a la regulación global. En la Argentina esto está un poco demorado. La CNB solamente lo que hizo en el último tiempo es crear una guía de información voluntaria ampliada de memoria, pero básicamente también es importante destacar que esa guía hace referencia a cuáles serían los estándares o framework que las compañías deberían adoptar para hacer una transición ordenada y cuando la regulación a compañías públicas exija el reporte voluntario y la auditoría voluntaria en materia de sostenibilidad. ¿Qué vemos que está haciendo las compañías argentinas en materia de sostenibilidad? Por un lado, el tema del enfoque estratégico, ¿no? Nosotros consideramos que el reporte de sostenibilidad tiene que ser una herramienta de gestión y no una simple comunicación o publicación anual. Entonces, hoy muchas compañías están tomando este tema como con un enfoque estratégico para gestionar los riesgos, impactos y oportunidades. El otro gran tema es posicionamiento en lo de los riesgos ambientales, pero básicamente en los riesgos físicos, como inundaciones, olas de calor, incendios forestales y evaluación del impacto financiero eh, en relación a los riesgos físicos. Algún tema también importante es diferencia en lo que es una estrategia de sostenibilidad y una estrategia de reporte. Muchas compañías que están iniciando con estos procesos están enfocados más en definir una estrategia de reporte y poder tener una publicación o un documento donde se detallen todas las iniciativas que una compañía hace en materia de sostenibilidad, pero no están integrando la sostenibilidad en el negocio. Esto está pasando en grandes compañías, más allá que muchos declaran que están trabajando en la materia. El otro gran tema y que no tiene vuelta atrás es la doble materialidad. El concepto de doble materialidad ya está incorporado en el reporte de muchas compañías y esto implica evaluar tanto los riesgos de una perspectiva financiera para la organización y los impactos y también no financieros desde y hacia sus grupos de interés. Y el gran tema, quizás también importante, es el concepto de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y cómo las compañías tienen que prepararse para este nuevo desafío. Y básicamente es cómo trabajar internamente los procesos, la calidad, la integridad, la exactitud de los datos, el proceso de comunicación, la aplicación adecuada de los estándares o las nuevas normas de sostenibilidad, porque claramente un reporte de sostenibilidad incluye la manifestación de la dirección de que se cumple en la divulgación de forma correcta con el estándar o normativa que se está revelando, ¿no? Otro tema quizás importante es la interoperabilidad y acá lo que podemos mencionar, que quizás esto se lo voy a dejar como guía, es que los diferentes estándares, frameworks y reguladores están trabajando de una forma para comunicar determinadas guías a los efectos de que la aplicación de estos estándares y guías sea más fácil por parte de las compañías. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo una compañía quiere reportar o en qué jurisdicción opere, diferentes normas, regulaciones o estándares hay que aplicar. Bueno, GRI está trabajando con IFRS en una guía conjunta, básicamente en todo lo que es divulgación climática del GRI 102. La hizo con el GHG Protocol, está también trabajando y también tenemos algunos ejemplos de FRAC con GRI y de IFRS también con GRI. Quizás para ir terminando, porque seguramente ya estamos en tiempo, algunas consideraciones para transformar cuáles son los desafíos actuales o las tendencias que estamos viendo en ventajas competitivas. Entonces, nosotros marcamos como que hay tres grandes temas importantes. Uno es la complejidad regulatoria y cómo las compañías, dependen de la jurisdicción que operen, van a tener que ir viendo cuál es la transición que tienen que hacer
para de hoy tener un reporte voluntario bajo un estándar o framework que la compañía esté adoptando a uno mandatorio que lo va a también pedir la regulación sobre la jurisdicción que la compañía opere. Y ahí lo que vemos es el riesgo de la interoperabilidad, porque hay diferentes empresas o diferentes empresas medianas que trabajan que son cadenas de valor de empresas internacionales que tienen que reportar en diferentes jurisdicciones. Entonces, hoy lo que se daba en el ecosistema de reporte, con diferentes frameworks y estándares, hoy tenemos diferentes reguladores que, de acuerdo a la jurisdicción, requieren de información DSG de diferente forma y con diferentes normas. Entonces ahí es importante trabajar con todos los equipos y las áreas de negocio de la compañía. Es muy importante trabajar con el área de legales para ver bien cuáles son los requisitos obligatorios a futuro y empezar a trabajar en la transición. El otro tema es mucha presión pública y de inversores con requerimientos de información ESG y con requerimientos de transparencia y de calidad de los datos, ¿no? Entonces ahí las compañías tienen que empezar a trabajar en lo que no se ve, entonces en cómo se prepara la información de ESG, que la información que se prepare sea íntegra, completa, confiable, trabajar en todos los procesos internos de generación de información, en sistemas que también mejoren la trazabilidad y la confiabilidad de la información que se reporta y que termina en una revelación dentro del reporte de sostenibilidad. Entonces, ahí hay mucho que estamos viendo que las compañías hoy están o empezando a implementar algún sistema de reportería DSG o de trazabilidad de información y trabajando con las diferentes áreas que son las que generan la información. Y el otro tema es la adaptación estratégica, ¿no? Eh, Más allá de lo que hablamos de los impactos políticos o los retrocesos en temas de ESG, nosotros consideramos que muchas compañías están reformulando su estrategia, están reformulando su narrativa, pero tampoco no tienen que caer en lo que llamamos el riesgo de greenwashing, ¿no? De que muchas compañías deciden no divulgar sus iniciativas para evitar algún tipo de incumplimiento o alguna exposición mediática pública política, porque también una compañía cuando asume determinados compromisos, lo asume desde arriba de la organización y también el tema importante es que esos compromisos son asumidos con todos los grupos de interés, ¿no? Entonces, no mostrar retroceso en estos temas es súper importante, pero sí adaptar estratégicamente la narrativa y ir evaluando también cómo evoluciona la normativa y la regulación para poder cumplir con estos aspectos. Entonces, en síntesis, lo que vemos que hoy la gestión de sostenibilidad tiene que ser una gestión de creación de valor. Cuando hablamos de creación de valor, no estamos hablando solamente de la creación de valor económico, sino también valor sostenible en el tiempo y que eso sea una ventaja competitiva para la creación de valor, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o estamos ya en tiempo. Sí, ya estamos en tiempo, pero hay una pregunta interesante. Hay otras que te invitamos una vez que finalicemos tu panel, Diego, que las contestes si querés por el chat mismo. Pero hay una que nos pareció relevante, quizás cortito la podés responder, que tiene que ver con cómo se vincula la inteligencia artificial con los nuevos desafíos ambientales. Y claramente ahí lo que vemos, hay una vinculación muy fuerte, pero también está el riesgo de desinformación o misinformation, ¿no? Y eso si ven el informe del World Economic Forum, uno de los riesgos más significativos o principales en probabilidad de impacto y ocurrencia está relacionado a ese tema. Así que por un lado el uso no adecuado o no responsable de inteligencia artificial puede impactar en cómo la compañía hace sus revelaciones. El otro tema es lo que comenté, ¿no? El tema de consumo energético elevado. Básicamente los nuevos modelos de inteligencia artificial requieren el consumo de gran cantidad de energía y eso lo que va a hacer es que haya un retroceso a nivel global
en el tema de cumplimiento de objetivos de muchas de las compañías en temas de gestión de emisiones. Si lo vemos desde el punto de vista de reporte, a ver, no estoy viendo que muchas compañías estén utilizando inteligencia artificial para la elaboración o creación de reportes, pero más que nada por el riesgo de uso responsable, ¿no? Bueno, perfecto, entonces. Te invitamos entonces a seguir en el chat las demás consultas que hubo. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición, por todo lo compartido. La verdad es que es para volver a verlo y seguir reflexionando sobre todos los datos que nos compartiste. Muchísimas gracias por tu generosidad. Bueno, muchas gracias. Que sigan bien. Gracias.